Ya, ahora sí, buenas tardes. Perfecto. Vamos a iniciar con la primera pregunta, que sería, desde su experiencia profesional, ¿cómo definiría la reputación institucional en una cooperativa de transporte público como lo es CISA, considerando su vínculo con distintos públicos como usuarios, autoridades y comunicación en general? Bien, gracias primero por tomarme en cuenta en esta entrevista. Eh, Me agrada compartir con ustedes. Bueno, nosotros los comunicadores tenemos que tener claro que trabajamos con intangibles, ¿no? Dentro de eso está la reputación, que es el reflejo de lo que los públicos piensan y sienten sobre la organización. En este caso, en el caso de la CISA, que es una cooperativa de transporte, esta reputación se construye cada día. Como con el trato que le dan los conductores al usuario, si la unidad está limpia, qué te puede decir si conducen a una buena velocidad. Todas estas cosas van sumando a la percepción que tienen sus diferentes públicos sobre esta organización. Entonces, todos los días nosotros como comunicadores o como dueños de alguna organización tenemos esa oportunidad de afianzar esa confianza o tirarlas al tacho de basura, ¿verdad? Entonces, es importante que creemos una gran cultura organizacional en donde los conductores y todos los integrantes de esta organización, en el caso de la CISA, entiendan que cada una de sus acciones puede restar o puede sumar a lo que es la reputación institucional. No sé si tengas Sí, alguna idea más. sí, vamos a iniciar con la segunda pregunta. ¿Qué factores creen que influye con mayor paso en la reputación de una cooperativa de transporte? Ejemplo, calidad de servicio, puntualidad, atención al usuario, responsabilidad social, seguridad o trato al personal. Bueno, tú has mencionado algunas que son muy importantes. Una de las principales es la calidad del servicio, ¿verdad? Porque es la base de la percepción del usuario. Yo hice uso de la CISA cuando era adolescente. Entonces, en mi experiencia en ese tiempo, obviamente, como es el único bus que pasa por ahí, no sé si ahora habrán más. Entonces, no es que era feliz al subirme, pero era la única opción que tenía. Entonces, si hubiese tenido una mejor calidad de servicio, tal vez mi percepción fuera diferente. No sé actualmente cómo está el servicio, pero la calidad del servicio es algo muy importante. Otra cosa también es un trato humano que ves tú a las personas, que es como un plus más de este tema de la calidad del servicio, al igual que la responsabilidad social y sobre todo algo importante que es el cumplimiento normativo. Aquí tiene que ver también con los conductores que cumplen con las normas de tránsito, ¿no? Porque los que hemos sido usuarios de transporte público, sí nos damos cuenta cuando el conductor va a exceso de velocidad, cuando no te sientes seguro por esa situación, cuando recoge pasajeros donde no debe ser. Entonces, yo creo que estos tres puntos, la calidad del servicio, el trato humano y la responsabilidad social, con el cumplimiento normativo, es básico para que influya en todo lo que queremos nosotros como comunicadores. Totalmente de acuerdo. Bueno, sigamos a la tercera pregunta, que sería ¿de qué manera la comunicación estratégica puede fortalecer la relación entre CISA y sus diversos públicos, ya sean obreros, estudiantes, familias, adultos mayores, personas con discapacidad o autoridades locales? Alexis, una consultita. Si se puede subir un poquito el es que no, ahorita ya no le escucho casi nada. Ahí, no sé si me escuchan, Ya, acercar ahí. más Sí, sí, al sí. teléfono. Sí, sí, sí. Ya. ¿Me puedes repetir, por favor, la pregunta? Sí. Dice, ¿de qué manera la comunicación estratégica puede fortalecer la relación entre CISA y sus diversos públicos, ya sean obreros, estudiantes, familias, adultos mayores, personas con discapacidad y autoridades locales? La comunicación estratégica nos permite a nosotros gestionar la comunicación con diferentes grupos de interés.
Lo primero como comunicadores tenemos que comenzar a identificar cuáles son nuestros grupos para poder segmentar también los mensajes y la comunicación que debemos llegar a ellos. Por eso es importante la figura del DIRCOM o del gestor de comunicación en cualquier tipo de organización, porque no cualquier dueño de empresa o gerente se da cuenta de esta necesidad. Entonces, gestionar la comunicación estratégicamente nos va a permitir a nosotros realizar acciones que tributen a tener una mejor cultura organizacional y una mejor comunicación con nuestros diferentes públicos. Muy bien. Vamos a la cuarta pregunta es, en el caso de una cooperativa de transporte, ¿qué consecuencia puede generar la falta de gestión comunicacional en su imagen pública y la confianza de los usuarios? Esto, lo primero que pasa es que comienza el tema de la desinformación. Mucha gente que no, o organizaciones, perdón, que no tienen una gestión de comunicación estratégica, siempre están improvisando. Entonces, cualquier persona comunica, no tienen un plan, y es importante tener una planificación de la comunicación o una persona que guíe, un experto, para manejar cualquier conflicto, sobre todo en una cooperativa como la CISA, en que se encuentra en constantes conflictos con usuarios, con proveedores, etcétera, y que muchas veces no se gestiona estos conflictos. O sea, no se maneja la comunicación. Una falta de respuesta oportuna ante alguna queja ciudadana podría desencadenar tal vez hasta una crisis institucional. Sí, incluso si no se toman las debidas acciones, incluso, como usted dice, la crisis reputacional con los accidentes de tránsito. Muchos no son muy conscientes y cuando sucede esto no saben cómo gestionar adecuadamente. Bueno, seguimos en la siguiente pregunta, que es, ¿cómo podría la coherencia entre la identidad, la cultura organizacional y el servicio influir en la credibilidad y reputación de CISA como institución? La coherencia es la base de la credibilidad. Nosotros tenemos que predicar siempre con el ejemplo, o sea, lo que decimos que somos, tenemos que hacerlo. Y muchas organizaciones predican, por ejemplo, que dan el mejor servicio, de que cumplen con la normativa de tránsito, pero en la práctica no es así. Entonces, para nosotros generar esa confianza que se convierta en una mejor reputación, tenemos que ser coherentes. Y ahí es donde el trabajo del comunicador es importante porque nosotros velamos porque esa coherencia se cumpla todos los días en el trabajo diario. Entonces, como comunicador tenemos que estar siempre vigilantes de que lo que decimos se cumpla en las calles, en el día a día, en el transporte público, en este caso en la cooperativa de transporte SIS. Sí, es muy cierto, Alexis. Bueno, como preguntas extras tenemos, ¿cómo podría la coherencia entre la identidad, la cultura organizacional y el servicio ofrecido influir en la credibilidad y reputación de CISA como institución? Eso es lo que justamente dije ahorita. Creo que esa pregunta fue la que me hizo tu compañero. Sí, sería la 7. Sería Ay, la lo sí. siento. Ya, bueno, la 7. ¿Qué políticas o protocolos de comunicación considera necesaria para prevenir y manejar las situaciones de crisis o conflictos que afecten la imagen de una cooperativa de transporte, como accidentes, reclamos o retrasos? Pero es importante nosotros como comunicadores tener un plan de crisis, un plan de comunicación de crisis, donde tengamos ya unas políticas, unas normativas, unos ejemplos de comunicados, saber quién es el vocero principal que va a hablar en el caso de alguna crisis. Es decir, tenemos que estar preparados, minimizar riesgos de comunicación. Eh, ¿Qué te puedo decir? En base a mi experiencia, nosotros teníamos, cuando trabajaba en el X911, teníamos un manual de crisis en donde nosotros ya sabíamos, de acuerdo a las diferentes fases,
saber cómo actuar. Ahora, como comunicador, tienes que tener claro que no todo es una crisis institucional, ¿ya? Hay ciertas cosas que son tal vez un conflicto, un escándalo mediático. Digamos que en la cooperativa CISA, eh, un pasajero se cae del bus, ¿ya? Y salen las noticias. No necesariamente esto es una crisis institucional. Puede ser un tema mediático, que es el tema de un día, se pasó la noticia y al siguiente día ya no se está hablando del tema. Entonces, pero la suma de estos conflictos, ¿verdad? O de estos eventos podrían desencadenar una crisis donde, por ejemplo, digamos que la autoridad de tránsito suspende el permiso de funcionamiento a CISA, y eso ya se convertiría en una crisis institucional que tendríamos que manejarla. Por eso es importante tener este plan donde tengamos ya los mensajes institucionales que podremos lanzar, los canales de comunicación y un protocolo específico de actuación, en este caso de quién sería el vocero, por dónde serían los canales que vamos a comunicar y qué es lo que vamos a comunicar. Totalmente de acuerdo. Seguimos con la octava pregunta, que es desde una perspectiva técnica, ¿qué indicadores o métodos recomendaría para medir la reputación institucional y la percepción del servicio en una cooperativa de transporte? Ejemplo, encuestas a usuarios, auditorías de comunicación, observación de medios o algún otro medio. Lo más importante son las encuestas de percepción, pero tendrías que establecer un protocolo, un mecanismo para poderlas realizarlas a los usuarios, porque ellos se suben, se bajan y es un poco complicado esa gestión. El monitoreo de medios que tú dijiste es súper importante. Nosotros como comunicadores tenemos que estar monitoreando constantemente. Tenemos que conocer los medios de nuestra jurisdicción. En este caso, la CISA presta servicio lo que es San Borondón, Guayaquil. Entonces, en estos dos cantones tendríamos que estar haciendo un monitoreo constante de lo que sucede con el tránsito. Y también existen buenas prácticas, como tener tal vez alguna persona que se dedique a hacer calidad del servicio, en donde llaman a los usuarios o dentro de alguna base de datos a preguntarle qué tal fue la experiencia con el servicio. Entonces, todos estos indicadores nos permiten a nosotros medir de manera periódica y tener esta información como para poder establecer alguna estrategia de comunicación. Sobre todo conectar con el usuario sería. Bueno, Por como pregunta supuesto. 9 tenemos, ¿cuáles son los principales desafíos comunicacionales que enfrentan las cooperativas de transporte en su relación con el usuario y con entidades como el Ministerio de Transporte, gobiernos sensacionales o la ATV? Bueno, uno de los desafíos, sobre todo en las cooperativas de transporte, es poder tener una buena gestión de la comunicación con estos públicos, ¿no? Generalmente no tienen estructurados un departamento de comunicación. La improvisación es el día a día entre las cooperativas y sus diferentes públicos. En este caso también no tienen una estrategia de comunicación interinstitucional, como por ejemplo con la ATV, donde deberían mantenerse en una comunicación permanente, tanto con las autoridades como con sus públicos. Entonces yo creo que ese es un desafío importante y es algo que tienen que hacer conciencia los dueños de las cooperativas de transporte. Bueno, y como última pregunta, me gustaría que en su criterio nos dijera por qué considera necesario que la Cooperativa de Transporte Santa Ana Sisa cuente con un departamento de comunicación y qué beneficios concretos traería para su reputación institucional y operativa. Bueno, tener un departamento de comunicación actualmente no es un lujo, es una necesidad estratégica y eso es lo que tiene que entender CISA. Al tener estructurado este departamento de comunicación, CISA va a poder potenciar su reputación, su imagen institucional, poder gestionar de mejor manera las crisis, incrementar su visibilidad con los diferentes públicos y sobre todo crear una cultura organizacional que le permita diferenciarse de las demás. Entonces, es
súper necesario contar con un departamento bien estructurado de comunicación. Se podría empezar tal vez con un comunicador interno, externo, un relacionista público y un diseñador gráfico. Partiendo desde ahí, de ahí podría ir incrementando el personal. Pero creo que eso sería lo básico como para poder arrancar en una cooperativa como la CISA, que tiene mucho potencial, tiene mucho por informar y también tiene mucho que compartir con la ciudadanía. Entiendo que es una cooperativa que tiene más de 50 años, que recoge miles de pasajeros día a día, entonces tiene una oportunidad única para poder potenciar su reputación y su imagen institucional a través de una buena comunicación. Y por último, me gustaría que diera como que, no sé, una conclusión de acuerdo a su experticia de, o sea, cuál es el error común que hacen las organizaciones y que tacha su imagen y luego como que se hace esto duro de volver a construirla. O sea, y no caen directamente en crisis como antes usted mencionó, pero sí son pequeñas grietas comunicacionalmente hablando que se efectúan. Entonces, o sea, como una recomendación, algo para concluir que usted desde su experticia nos pueda compartir. Bueno, yo lo que le recomendaría a estas organizaciones y a todos como comunicadores es que cuidemos mucho lo que es la coherencia, ¿sí? Actualmente con tantos medios digitales y todo, donde es fácil poner una queja ahora o enterarse de lo que está sucediendo, cuidar mucho estos intangibles como la reputación es vital, ¿ya? No podemos dar espacio a que tal vez el trabajo de muchos años donde la cooperativa ha invertido tiempo, dinero, ¿verdad? Capacitación, y tal vez por una mala gestión de la comunicación se pierda todo esto, ¿ya? Y tengamos una reputación mala ante la ciudadanía. Entonces, siempre hay que pensar en que la persona que tiene que liderar estos procesos tiene que ser un comunicador institucional y no improvisar, porque ahí caemos en el error y muchas veces esto ya no se puede recuperar tan fácil. Entonces, ese es el consejo que le doy a ustedes, a la cooperativa, y estamos aquí a las órdenes. Bueno, Muchas gracias. una vez más queremos agradecerle por su tiempo. Sabemos que todo lo que nos ha dicho nos va a ser de gran ayuda para nuestra tesis. Pero antes de que se acabe esta reunioncita, nos gustaría que usted sonría para el cactus porque tenemos que adjuntar evidencia. Entonces, Ya está sonríe, bien. igual ya ahí se la voy a pasar si desea, no sé. Sí, A ver, por supuesto. sonríe. A ver, Excelente. Otra vez. A ver, póngase otra vez. a ponerme así porque viene como una luz ahí. Ah, ya, ajá. Listo. Ahora sí. En serio, nuevamente gracias. También perdón por cambiarle el nombre. Ah, también ya mismo le voy a escribir un mensajito de que usted me detalle así una breve biografía de, por ejemplo, de cómo se llama, cuántos años de experiencia tiene, como para añadirlo ahí. Por ejemplo, yo voy a poner que usted es experto, sé que se llama Alexis Mejía, pero necesito saber cuántos años tiene de trayectoria, o sea, de comunicacionalmente hablando, así, eso, ¿ya? Me Por ayudaría supuesto. que si puede ya mismo, apenas termine la reunión, me ayudaría muchísimo, ¿ya? Ya, no te preocupes, yo te envío, Dayana, también un gusto y estamos a las Igual, órdenes. muchas Que les, gracias. Igualmente. Muchas gracias por darnos un poquito de su tiempo. sí, que les vaya muy bien en su profesión y estamos aquí a las órdenes porque ya vamos a hacer. Gracias, muy pronto, colegas. Gracias, igual. Cuídense Bye. mucho. Chao. Cuídese.